Bienvenido a Toolbox, el podcast de emprendimiento de la UANL. Aquí te platicaremos el significado de ser emprendedor. Conocerás cómo enfrentar las adversidades en voz de quienes ya las vencieron y que hoy están generando oportunidades. Conocerás las herramientas necesarias para informarte, educarte e inspirarte y así innovar y emprender. Hoy más que nunca, hagamos comunidad y emprendamos con el conocimiento. Iniciamos. Estimado Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido y la verdad es que es un gran honor para nosotros que estás con nosotros en este podcast. Muchas gracias, Paco. Al contrario, ya tenía ganas de poder venir a platicar por aquí con ustedes. Siempre un placer poder compartir con ustedes, así es que encantado de estar por aquí. Muchas gracias, Pedro. Pues la verdad es que Pedro es alguien que queremos mucho aquí en el Hub. No es la primera vez que nos acompañas. Estuviste también ya en un podcast, inclusive en las temporadas anteriores. Correcto. También nos acompañaste por Inauténticos Emprendedores, que es una iniciativa que estamos impulsando para todos los emprendedores egresados de la UNI. Y bueno, Pedro siempre está muy al pendiente de lo que hacemos. También yo le reconozco que me da sus consejos, sus observaciones que son muy valiosas y que me han ayudado mucho, ¿no? Para seguir creciendo aquí en estos proyectos que impulsamos desde el Hub. Así que, pues bueno, es un honor y un gusto. También nos han ayudado, has participado en otras iniciativas externas, ¿no? Por ahí algún simposio, un congreso. Y bueno, pues lo considero alguien a quien aprecio mucho, a quien respeto mucho, una gran persona. Y pues bueno, orgullosamente egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Correcto. ¿Qué generación qué, Pedro? En el 91 me gradué. Acabamos de cumplir 30 años incluso de que se dio la graduación y nos fuimos a tomar una fotografía y todo por ahí otra vez. Vi la foto ahí en la facultad, ¿verdad? Correcto, así es. ¿Cómo viste? Bien diferente todo. Bien diferente, ha cambiado bastante, pero la esencia sigue siendo la misma. Qué bien. Bueno, pues también compartimos ese gusto de ser egresados de la misma facultad. Correcto. Así que, pues bueno, pues este es un podcast de emprendimiento. La idea es transmitir a nuestros estudiantes principalmente y egresados, pues historias, ¿no? De nuestros grandes emprendedores como tú. Y pues bueno, empezamos con una dinámica de conocer a nuestro invitado y son 3 preguntas las que siempre hacemos. Es, ¿quién es Pedro Eloy? ¿No? ¿De dónde viene y hacia dónde va? Así que adelante, Pedro. Ok, interesantes preguntas. Bueno, ¿quién soy? Soy Pedro Eloy Rodríguez, soy un apasionado de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con la metodología de venta, con la experiencia y servicio al cliente, con la productividad e innovación personal. Son las áreas en donde me he movido a lo largo de todos estos años y que realmente me apasionan. Además, bueno, pues soy un padre de familia, estoy casado desde hace ya algunos años, tengo 2 hijas y bueno, pues soy también un apasionado de la vida familiar y del poder crecer en forma también personal y profesional. ¿De dónde vengo? Pues vengo de una familia de clase media que con un papá soñador, trabajador, que nos pudo compartir también muchos valores, mucha información respecto a cómo podríamos abrirnos camino en la vida. Y pues vengo también de muchos sueños personales, ¿no? De muchas iniciativas que desde chiquito traía en la mente o de cuestionamientos que traía y que quería como resolver. Y creo que eso es lo que me dio el camino, ¿no? Es decir, vengo de ahí, empecé a recorrer un camino y hacia dónde voy. Esa pregunta sí es difícil contestar. Tengo la visión de que quiero seguir recorriendo el camino, seguir creciendo personalmente, profesionalmente, seguir ayudando quizás a otras personas a transmitir algo de información de valor, pero realmente hasta dónde voy a llegar, dónde es la meta, esa no hay, no, es decir, siempre que llego a un punto, quizás ese punto lo convierto de nuevo en el punto A para volver a buscar un punto B. Entonces, todavía no hay un destino predefinido, mi estimado Paco, pero en el camino voy, eso estoy seguro, ¿no? Oye, ahorita vamos a ir hablando más de este tema de tu libro que está, bueno, tuve la fortuna que me lo regalaras, incluso que por ahí me hicieras unos comentarios, los cuales agradezco. Y en un vuelo que veníamos juntos prácticamente lo leí todo, es un libro que está muy digerible, muy interesante. Y ahorita platicaremos del ciclo de la oración, pero no me quiero quedar con las ganas para preguntarte. Tú en una parte de ahí hablas del propósito, ¿no? Yo sé que ese es un tema que hoy en día a todos nos debe de interesar, pero cuéntanos así rápidamente, y quizá ya lo contestaste, pero para poder matizar en esa parte, ¿cuál es el propósito de Pedro Eloy? Fíjate que
Ha sido un tema que en los últimos años ha agarrado como mucha fuerza. Incluso encuentro a personas que están hasta preocupadas porque me dicen, oye, es que no sé exactamente cuál es el propósito, ¿no? Y yo siempre les digo, mira, no te preocupes porque a veces el propósito te encuentra. O sea, no es que tú lo tengas que buscar, sino finalmente termina como encontrándote. Cuando vas haciendo las cosas que te apasionan, cuando vas poniendo tus talentos, tus inteligencias, ¿no? Al servicio de los demás, de ti, de la gente, el propósito te encuentra, ¿no? En el mismo camino que vas recorriendo te topa, ¿no? El propósito de Pedro Eloy ha sido desde hace mucho tiempo buscar la manera de llevar información de valor para otras personas, ¿no? Entonces, además de que me gusta mucho crecer en la parte personal y profesional, siempre estoy pensando, oye, ¿qué puedo comentar? ¿Qué puedo poner quizás en alguna publicación, en algún lugar? ¿Qué conferencia podría armar? Que la información realmente impacte en las personas y que les haga reflexionar o que les pueda hacer tomar decisiones, ¿no? Y que en base a esto pues puedan encontrar alguna forma, algún camino, algún propósito o finalmente que se sientan que están haciendo algo que les hace felices, ¿no? Entonces ha sido un tema en los últimos 10 años que agarró como mucha fuerza todo esto del propósito, la felicidad y creo que hay mucha gente preocupada por encontrar el propósito y yo cuando tengo la oportunidad de hablar con esta gente que me externa esto, les digo, no te apures mucho, no te preocupes, ¿no? Finalmente el propósito te va a encontrar. Lo único en lo que te tienes que asegurar es en hacer cosas que realmente te hagan vibrar, ¿no? Cosas que sientas realmente del corazón, que sientas que de manera genuina lo estás haciendo y lo estás disfrutando y entonces se conecta y en algún momento te das cuenta cuál es el propósito, ¿no? Y es por ahí. Muy bien. También hablas en tu libro algo de la humildad, ¿no? Y ahorita, pues, por esa misma humildad que te caracteriza, nos faltó escuchar, y lo voy a comentar yo. Bueno, pues Pedro es creador de una empresa, ¿no? Grupos Percepciones, que hoy en día le está yendo bastante bien. Te sigo en redes sociales y veo ahí toda la presencia que tienes con marcas. Eres una voz autorizada o que tiene mucha influencia en LinkedIn, ¿no? Y también yo creo que ahí vamos a aprender mucho de ese valor que tú compartes. Y en esa parte también creo que para ti un personaje importante en tu desarrollo profesional fue Stephen Covey, ¿no? Todos los que nos encanta el tema de liderazgo, superación personal, trabajo en equipo, productividad, pues hemos hablado, hemos leído alguna vez a Stephen Covey. ¿Quién fue Stephen Covey para ti? El día que se murió lo lloré como un familiar. ¿De verdad? Sí. De verdad. Es decir, una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, Paco, ha sido haberme topado con esa empresa. Yo venía de un emprendimiento que, igual te cuento rápido, había emprendido a mis 20 y tantos años, me asocié con un par de amigos y bueno, ya sabes, a los 20 y tantos años las cosas cuando empieza a llegar dinero pues puede ser bastante confusa, ¿no? Mientras yo traía las ganas de seguir pues creciendo, haciendo crecer el negocio, tratar de hacer crecer el negocio, pues mis socios traían las ganas de irse de viaje, comprar un carro y cosas así, pues estábamos muy jóvenes, ¿no? Entonces tomé la decisión de separarme de ese emprendimiento porque sabía que no iba para ningún lado en donde yo quería pues seguir apostándole, pero ya llevaba 2 años de mi vida que le había estado metiendo tiempo, recurso a ese proyecto, ¿no? A ese emprendimiento. Cuando tomé la decisión fue difícil porque a veces el mismo ego te juega en contra, ¿no? El hecho de decir, oye, ya tengo un negocio, le está yendo bien, estoy como para qué. Pues, ¿Qué edad tenías ahí, Pedro? Recuérdame. 23 años. ¿Egresado, recién egresado? Recién egresado. Ok. Cuando salí de la universidad entré a trabajar a una empresa, una casa de bolsa muy famosa, muy reconocida por acá en Monterrey y estaba en sistemas, pero pues realmente no era mi pasión, ¿no? Es decir, no me movía, ¿no? Soy ingeniero administrador de sistemas, ¿no? Pero no me movía lo suficiente, ¿no? Hace un momentito les acabo de decir, asegúrate de hacer algo que te haga vibrar, ¿no? Que realmente sientas que estás haciendo algo de provecho y que te hace feliz, ¿no? Entonces, aunque había aprendido cómo programar, pues no era lo que me hacía feliz. Entonces tomé la decisión de salirme de ahí, invitar a 2 compañeros para que se vinieran a hacer este negocio conmigo, ¿no? Entonces, imagínate, pobre empresa, que 3 de golpe nos salimos, ¿no? Entonces, pero pues era como la idea, mi proyecto era, voy a empezar a armar mi propio puesto de trabajo.
Es decir, si a mí me gusta la parte de la comercialización, del servicio, de las relaciones públicas, de la venta, pues nadie me va a dar trabajo de esto, entonces yo tengo que crear mi trabajo. Así es que decidí arrancar mi propio proyecto para yo hacer y empezar a agarrar experiencia en lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Entonces, pero bueno, a donde iba es que finalmente este proyecto, igual ahorita si quieres te cuento con más detalle lo que pasó por ahí, pero finalmente me salí del proyecto porque sentía que no iba para algún lugar interesante y no quería seguir apostándole tiempo de mi vida, ¿verdad? Cuando me salí, busqué trabajo. Y al momento de buscar, mandé un fax, se oye bien viejo, ¿verdad? Mandé Hay que decirle a los chavos qué es fax, porque iba a decir que es un fax. ¿Qué es eso? Pues bueno, resulta que en aquel entonces no había correo electrónico, sino mandabas por fax tu currículum, ¿no? Entonces encontré por ahí en el periódico un anuncio que decía que una empresa internacional estaba buscando un jefe de servicio al cliente. Era un tema que me llamaba la atención y que en México estaba empezando apenas a hablarse de ese tema, ¿no? Del servicio al cliente, pero yo ya había leído algo de libros que venían incluso de Estados Unidos y donde hablaban de este tema y el impacto que estaba teniendo en las empresas. Así es que tomé la decisión de mandar por ahí mi currículum, me hablaron y entré a trabajar a la empresa. Y la empresa era Franklin Covey, ¿no? Si quieres hacer un paréntesis para los alumnos que quizá no ubiquen, platíquenes quién es Franklin Covey para que ubiquen y vean la magnitud de la personaje que es, ¿no? Bueno, en aquel entonces yo todavía no sabía a dónde estaba entrando, no solamente sabía que era una empresa internacional que estaba llegando a México, que puso sus oficinas en Monterrey. Y bueno, ya cuando entré a trabajar ahí, pues ya me di cuenta de quién era el que estaba detrás de la empresa y hacia dónde iba la empresa. Y el boom que se dio, realmente lo viví ahí. Franklin Covey es una empresa que está alineada directamente con la productividad de las personas. Hay un libro que es el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que lo escribió Stephen Covey, y bueno, el autor del libro, junto con otro socio, que los dos son de Utah, de allá de Salt Lake City, arrancaron esta empresa, y esta empresa tuvo tanto impacto en la gente en Estados Unidos que se fue a todo el mundo de una forma exponencial. La razón era muy clara. El señor había hecho una metodología que en verdad ayudaba a la gente a tener mayor productividad y a crecer de manera personal y profesional. Sí. Entonces, el resumen te puedo decir que es eso, ¿no? Tenía realmente una metodología que en verdad funcionaba. Es un referente, ¿no? En ese tema. Definitivamente. Yo creo que la matriz del tiempo que hizo Stephen Covey, que en el hábito 3 habla acerca de esta matriz del tiempo, sigue siendo un referente al día de hoy cuando estamos hablando de la productividad, en dónde estás invirtiendo tu tiempo, ¿no? Entonces, yo no sabía quién era Stephen Covey, ¿no? Yo entré a trabajar a la empresa, pero cuando entré a trabajar ahí, que fíjate, mi idea era trabajar 1 año, porque dije, me capitalizo de nuevo y salgo y emprendo mi negocio. Bueno, me quedé 6 años. Es decir, la empresa me impactó tanto conocer toda esta metodología, conocer a Stephen Covey y ver la integridad que tenía entre lo que decía, hacía y pensaba. Para mí fue un choque muy, muy fuerte porque venía de conocer las empresas en México en donde seguían con reglas quizás absurdas que hasta el día de hoy seguimos teniendo, y llegar a una empresa en donde realmente estaban prestando atención al colaborador, en donde estaban dándole voz, donde realmente estaban como haciéndole sentir como parte del equipo. Lo empoderaban, ¿no? Lo empoderaban, correcto. Para mí era como algo sorprendente, ¿no? Y ya cuando empecé a ver y a conocer, a leer el libro, pues me gustó tanto la filosofía, que definitivamente pues 6 años seguí trabajando para ellos porque sentía que parte de mi propósito estaba también ahí, ¿no? El poder llevar a la gente información que les pudiera ayudar a transformar su vida de alguna manera, ¿no? Y increíble, pero fíjate, déjame te cuento una anécdota que me llamó mucho la atención. Cuando fui al corporativo a Estados Unidos, el corporativo estaba en Utah, en Salt Lake City, y pues bueno, rodeado de pura gente americana, había algunos latinos obviamente que estaban trabajando por ahí, pero la persona que estaba haciendo el aseo en el edificio del corporativo era un mexicano. Y entonces quien me llevó me dijo, mira, él es Don Manuel, él es mexicano. Entonces yo fui para saludarlo, ¿no? Don Manuel, ¿cómo está? Yo quiero hablar con alguien en español, ¿verdad? Casi, ¿no? ¿Cómo está? Y le digo, ¿sabe usted lo que hace la empresa, ¿no? O sea, en qué empresa está trabajando? Porque yo ya estaba realmente convencido de la empresa, ¿no? De lo que lograba la empresa. Y la respuesta de Don Manuel, el que hacía el aseo en el edificio, fue, claro que sí sé qué hace. Esta empresa transforma vidas. Wow.
Cuando tú tienes la posibilidad de que la persona que hace el aseo sepa que tu propósito como corporación es transformar vidas, estamos hablando de una empresa en otro nivel. Una visión compartida, no dicen muchos otros, ¿no? Correcto, ¿no? Ahí es cuando yo dije, estoy en el lugar correcto, ¿no? Y es por aquí. Entonces, bueno, me topé con esta empresa, que por eso te digo que fue un parteaguas para mí en la parte personal y profesional, y que estos 6 años los disfruté y además aprendí y crecí muchísimo de manera personal y profesional, y nunca llegas a un punto, es decir, siempre me he mantenido o trato de mantenerme en este crecimiento, pero ahí creo que fue un cambio en mi forma de pensar, de cómo se hacen los negocios, cómo se trata a la gente, cómo debes de involucrar a las personas. Y creo que pues toda esta conexión terminó realmente como de marcarme en mi vida. Entonces sí, Stephen Covey es un referente muy fuerte para mí. Tuve la posibilidad de conocerlo personalmente, tuve la oportunidad también de trabajar en sus proyectos, en su visión, y pues mucha de mi visión al día de hoy tiene que ver con eso que empezó en ese momento, en esa empresa. Y aunque yo me dedico a la parte de la experiencia, el servicio al cliente, la venta, capacitar a las empresas, no deja de, es decir, sigue acompañándome esta parte de llevar información de valor y de tratar de hablar de la productividad, del propósito, de los talentos. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, mis 2 charlas de TEDx están orientadas a estos temas, en lugar de orientarlas a los temas que a lo mejor me podrían generar mayor negocio, ¿no? Yo los orienté a temas que realmente valían la pena y que podía llevar información de valor. Incluso, pues el libro del ciclo de la erosión, habla exactamente de esto, es mandar ese mensaje, ¿no? ¿Y en qué momento viene ya tu emprendimiento? O sea, es decir, ahí fue eventualmente una experiencia que tuviste y una gran experiencia que, o por obvias razones, se traduce en gran parte de tu aporte. Pero ¿en qué momento viene tu emprendimiento, ya tu empresa? Y cuéntanos un poquito de esa historia para nuestros emprendedores. Yo sabía, es decir, desde que arranqué ese primer negocio que les conté, que lo arranqué con algunos amigos de socios y que finalmente me retiré, haber probado esos 2 años del emprendimiento, que quizás de inicio fue como por necesidad, porque yo quería salirme para arrancar algo que me hiciera, digamos, aprender en los temas que yo no tenía experiencia y que quería tomar experiencia. Pero cuando lo viví, cuando me di cuenta que podía hacer crecer algo de cero a que estuviera produciendo algo de recurso, pues para mí también fue algo como muy sorprendente, ¿no? Yo decía, oye, es que se pueden crear negocios, puedes empezar a capitalizar alguna idea y esto es el emprendimiento, ¿no? Entonces, cuando yo entré a trabajar a la empresa, como les acabo de decir, la idea era trabajar 1 año, sí, juntar algo de recurso y salirme para arrancar un negocio ahora yo solo, ya sin socios, ¿no? Me quedé 6 años y bueno, me gustaron esos 6 años, pero yo sabía que tenía que salirme a arrancar mi propio proyecto, mi propia idea, ¿no? Entonces creo que a los 6 años sentí como que el ciclo ya, aunque seguía sintiendo mucho respeto por la empresa, yo dije... Sentiste el ciclo de la erosión. Sí, correcto. Sentí que a lo mejor era el momento justo para poner una nueva propuesta sobre la mesa, tal cual lo platico en el libro. Y así fue como tomé la decisión y les dije, me voy porque voy a arrancar una idea que la traigo desde hace muchos años y que pues la estoy aplazando porque estoy aprendiendo y disfrutando mucho estar aquí, pero creo que es el momento también, ¿no? Entonces, así fue como tomé la decisión de salirme para arrancar el negocio. Que mira, que no fue en un buen momento, porque déjame te cuento que tenía una bebé de 2 años y mi esposa estaba embarazada. Híjole, de alto riesgo. Imagínate cuando llegué y le dije a mi esposa, creo que me voy a salir de trabajar, ¿no? Entonces, pero... Y a la incertidumbre, obviamente, porque pues todo inicio de un proyecto de emprendimiento pues es de alto riesgo, incertidumbre total. Entonces, pues creo que sí, no era un buen momento, pero pues bueno, ya nos enseñó que tuviste éxito. No era un buen momento, pero era el momento en el que lo estaba sintiendo, ¿no? Entonces era como, pues es ahora o nunca, ¿no? Porque yo también decía, cuando nazca mi segunda bebé, pues luego entonces van a decir, oye, no porque los pañales, no porque la leche, no porque la escuela, no porque ¿cuándo es el momento, no? Entonces, esto es como, ¿cuándo es el momento para tener un hijo, no? Sí. También nunca es el momento, nunca te sientes preparado, sin embargo, pues llega y empiezas y aprendes en el camino, ¿no? Entonces, lo bueno es que tuve un buen apoyo por parte de mi esposa, ¿no? Bueno, en aquel momento, pues claro, le cayó la sorpresa de, ¿estás seguro, no? Pues teníamos, ya saben, ¿no? Todas las comodidades de una
una persona que está trabajando, ¿no? Quizás con gastos médicos, con vales de despensa, con todos los aguinaldos, todo esto que cuando arrancas como emprendedor, pues se acaba, ¿no? Entonces, pero ella me dijo de una forma como muy, muy centrada y muy puntual, ¿tenemos algo de ahorros? Sí, sí tenemos. Bueno, pues entonces prueba. O sea, más vale que pruebes y que veas si funciona o no, a que te quedes toda la vida con el pensamiento de que hubiera sido, ¿no? Así es que tomé la decisión de, con el apoyo de ella, pues de arrancarme. Y mira que, por ejemplo, amigos y mis padres y no estaban tan convencidos, ¿eh? O sea, para mi papá era como, estás cometiendo un error. ¿En tu familia hay emprendedores? ¿Hay tu papá tuvo algún negocio o algo? No. Fíjate que no. Mi papá trabajó durante mucho tiempo para una fábrica de ropas, era el gerente en la parte comercial, y yo creo que esa parte de las ventas viene porque mi abuelito también era comerciante, entonces como que viene el caminito y esa parte también se hereda, ¿no? De la parte comercial. Pero mi papá durante muchos años estuvo trabajando para esta fábrica de ropa. Cuando intentó arrancar un emprendimiento por su cuenta propia, fue justo cuando se vino una de las grandes devaluaciones, ya sabes que nuestro México ha tenido esas sacudidas impresionantes, y lo que le dejó el emprendimiento fue la pérdida de un rancho, una propiedad que teníamos, ¿no? Entonces, lo único que yo tenía de referencia es que si emprendes vas a perder lo poco que tienes, ¿no? Entonces, fue bastante difícil para mí hacer como el cambio en mi mente de, oye, es que se puede, ¿no? Pero también veía por el otro lado, pues mucha gente que lo había logrado, que lo estaba haciendo, y yo había tenido la experiencia de esos 2 años de mi primer emprendimiento en donde vi que de estar en el suelo, pues empezamos a tener clientes y empezamos a generar recursos. Entonces yo dije, en el suelo textual, es decir, no había ni escritorios, estábamos sentados en el suelo contestando el teléfono cuando empezamos, ¿no? Rentamos un localito y no teníamos ni muebles ni nada de nada, ¿no? La sección amarilla y el teléfono. Sección amarilla es algo como Google. Sí, para los que no. de aquel entonces, ¿no? Entonces, así fue el caminito, pero yo no tenía una buena referencia, ¿no? Arranqué el negocio, por supuesto que siempre recomiendo, y no sé si compartes conmigo esta parte, pero yo cada vez que veo a alguien que me dice, digo, he participado en algunas incubadoras de negocio también asesorando a emprendedores, y por lo general les digo, oye, asegúrate de tener al menos un ahorro que te permita pues vivir por los siguientes 6 meses por lo menos, ¿no? Sí. Y que en esos 6 meses puedas, porque si no, muchos de los negocios truenan porque la gente no está preparada para esto, y quizás truenan mucho más rápido de lo que deberían porque necesita la gente pagar algunas cuentas, Entonces, bueno, ahí está el desafío de cómo le hago para juntar un recurso que me permita vivir 6 meses, ¿verdad? Pues ahí está la parte de quizás entrar a trabajar, juntar algo de recurso y luego aventarte a tu emprendimiento. Podría ser como una buena combinación. Yo lo hice así, tenía algo de ahorros. Las circunstancias se dieron bien, se dieron a mi favor. Yo sé que no todos los negocios les pasa esto, pero yo para el primer mes ya tenía el primer cliente y yo ya estaba facturando, es decir, ya no necesité tomar de los ahorros, sino que ya estaba entrando ingreso, y te puedo decir que para el mes 6 yo ya estaba percibiendo un ingreso mayor que el sueldo que tenía. No le pasa a todos los negocios, estoy consciente de eso, pero quizás conmigo se juntó la oportunidad de que arranqué un negocio que hablaba del servicio al cliente, que le podía ayudar a las empresas a mejorar el proceso del servicio. Me traje una unidad para captar opinión y era algo novedoso. Entonces se juntó la novedad con algo de necesidad en las empresas, porque ya estaban llegando empresas con línea de servicio al cliente, y ahí quizás aproveché el momento. Oye, pero ¿qué tanto debes dominar el tema? Porque luego a veces hay una frase que dice, simúlalo hasta que lo domines, ¿no? Pero ¿qué tanto debes dominar el tema para aventarte? O sea, yo creo que esta es una pregunta muy común que nos hacen los emprendedores de que, no, es que todavía no me siento capaz porque no conozco el todo, tengo que seguir aprendiendo. Entonces, ¿qué tanto crees tú que debes ser experto o dominar el tema para decir, ya voy a empezar a vender? ¿O es ir escalonadamente aprendiendo? Fíjate que cuando arrancas un emprendimiento, evidentemente tú traes un área de especialidad y tu emprendimiento debería estar relacionado con esta parte en donde al menos tienes conocimiento o al menos sientes que puedes aportar valor por ahí. Evidentemente no todos los emprendedores sabemos de legal, de finanzas, claro, de la contabilidad, o sea, hay tantas cosas que están alrededor del negocio que quizás
al principio tú dices, tengo que hacerla un poquito de todo porque no hay recursos, no puedo contratar como a muchas personas y lo tengo que hacer un poquito de todo. Entonces, yo algo que hice y que quizás les puede como servir como recomendaciones, busqué a personas o amigos que estaban en las áreas de, por ejemplo, el contador, el de legal, el de marketing, o sea, los temas que traían más o menos información, y les dije, oye, mira, voy arrancando un negocio, si necesito algo específicamente de legal o algo específicamente, por ejemplo, de que me ayudes con la parte de la contabilidad, ¿te parece si te pago pues bajo demanda, casi, ¿no? Sí, Es sí, sí, decir, sí. cuando necesite el proyecto, pues te pago. Entonces, la respuesta a la pregunta es, creo que en lo que sí debes de tener algo, al menos de información, de experiencia, pues es en a donde quieres lanzar tu producto, tu servicio, ¿no? Y luego rodéate de gente que te puede ayudar mientras va creciendo y mientras va generando algo de recurso, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esta experiencia, pues es más fácil poder salir y vender el producto, ¿no? Yo algo de lo que sí les digo a los emprendedores es, no tienes que saber de todo, pero aprende a vender. O sea, que se te quite el miedo a poder llegar con alguien, decirle cuál es tu idea y que incluso esta persona te diga, no me interesa, pero arriésgate, Claro. suéltate y haz el proceso también de la venta, porque eso es lo que sí necesitamos los emprendedores, poder llegar y contar el famoso elevator pitch o esto, Sí. cuando vemos el Tiger Tank y todo esto, es cómo haces tu speech para que realmente convenzas a la otra persona que traes algo que realmente le pueda aportar valor, ¿no? Entonces, aprender a este proceso de la venta creo que sí es súper básico. Saber algo de tu negocio, de lo que estás tratando de vender, es importante. Todo lo demás puedes encontrar aliados que te vayan ayudando hasta que generes recurso en donde puedas contratar personas que te puedan ayudar. Pero mira, 20 y tantos años después en mi negocio, sigo teniendo a muchísimas personas en outsourcing que me ayudan a ser parte del proceso del negocio. No es necesario tenerlos que sumar y de alguna manera impactas y generas también esta economía colaborativa en donde, Claro. ¿sabes qué? Pues nos ayudamos entre todos y hay alguien que tiene también este negocio por separado de la contabilidad, pues que me ayude y es por ahí más o menos el camino, ¿no? Muy bien. Oye, pero entrando en materia en el tema del libro, que de hecho agradecemos que nos traigas aquí para nuestra comunidad de emprendedores algunos libros que les pedimos que estén pendientes porque al finalizar el podcast vamos a publicar ahí las reglas del giveaway, ¿no? La forma como lo pueden tener. Entonces, muchas gracias por los regalos Al que aquí contrario. traes a nuestros emprendedores. Pero para entrar un poquito más en materia, por qué nos erosionamos? Y de esa forma también valdría la pena dar un contexto a la comunidad de qué conceptualizamos o qué entendemos por erosión. ¿Por qué las personas nos erosionamos o por qué las empresas erosionan? Bien, fíjate que cuando nació el ciclo de la erosión, nació realmente durante mucho tiempo que estuve, digamos, en el proceso de mi negocio, ya este segundo negocio de Grupo Percepciones, y que empecé a trabajar con muchas empresas, vi en el camino negocios pues, que se morían y otros que subsistían, entonces como que me empecé a hacer preguntas de, oye, ¿qué hace que un negocio permanezca por mucho tiempo y por qué otros se mueren? Y bueno, tú sabes mejor que yo toda esta parte de las estadísticas de los Sí, emprendimientos. O sea, muy baja. cuántos negocios se mueren en el camino y subsisten muy poquito. ¿Qué hace que algunos sí permanezcan y otros no? Incluso hasta en la parte de las relaciones personales, ¿no? Si tú te pones a pensar, oye, los amigos de la primaria, por ejemplo, oye, al día de hoy a lo mejor conservamos a un amigo Sí. que tenías en la primaria. ¿Dónde están todos los demás, no? ¿Por qué se perdieron y por qué sí lo seguiste conservando? Algo hubo, algo hicieron en el proceso para que esta amistad siguiera, ¿no? Porque hay algunos matrimonios que terminan en la luna de miel, algunos en la luna de Sí. miel terminan, y algunos otros que tienen años y que siguen por ahí. ¿Qué hay de diferencia, no? Entonces, un poco con estas preguntas en la mente y tratando de buscar respuestas, encontré este camino que luego yo le puse el ciclo de la erosión, es decir, nos erosionamos y todo el mundo recorremos estos ciclos y de manera simultánea estamos recorriendo ciclos como padre de familia, como profesionista, como líder, como hijo, como estudiante, como trabajador, es decir, tenemos ciclos que estamos recorriendo en nuestra vida y tendríamos que saber
cómo hacerle para que este ciclo permaneciera durante más tiempo en la lealtad, en la recomendación, en la confianza y que no se vayan a la erosión, ¿no? Entonces, así fue como nació el ciclo de la erosión. Y hago referencia, para no decir el ciclo de la muerte, Sí, que es muy agresivo, ¿no? Estaba muy agresivo, pues entonces utilicé la palabra erosión, que si lo pensamos bien, la gente lo relaciona con la tierra, pero pues realmente si tú lo buscas en el diccionario, también habla de perder como algunas de las habilidades o de la riqueza que tiene, ¿no? Es simplemente dejar de ser fértil, dejar de ser bueno, entonces erosionarte es esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Se seca la tierra, por así decirlo, ¿no? Ya no es fértil. Ya no es fértil y en ese momento es cuando tú dices, bueno, por eso es que murió el negocio, por eso es que murió el producto, el servicio, la idea, o por eso es que murió el profesional también, se erosionó. Es decir, este profesional que entró a trabajar a una empresa y que la empresa le apostó a su idea diferenciadora, es decir, te contrataron porque traías una idea diferenciadora, pues resulta que en el camino se dieron cuenta que no aportaste lo que tenías que aportar y es por eso que pues que están los reajustes. Y cuando la gente dice, no, es que me tocó un reajuste, ¿no? Y yo, en verdad que entiendo la parte de que a veces toca el reajuste, pero yo siempre hago la pregunta, o en mi mente a veces hago la pregunta de, oye, si en este reajuste se quedaron 5 y se fueron 5, ¿en base a qué decidieron? Los que se quedaron y los que se fueron, ¿verdad? ¿No? Claro. Entonces hay algo y ese algo tiene que ver con este secreto de no erosionarte. Entonces nos erosionamos exactamente porque dejamos de aportar valor, dejamos de pensar en qué le puede hacer más feliz la vida al cliente, al prospecto, a tu pareja, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe. Es decir, no se trata de estar agradando a todo el mundo, se trata de aportarle valor a todo el mundo. Y cuando tú le aportas valor a la gente que está alrededor de ti, entonces es cuando esta gente empieza a encontrar el valor en ti, ¿no? Es decir, claro, lo quiero cerca porque me está aportando valor, ¿no? De hecho, hay una frase, no recuerdo el autor, pero en tu libro hablas de una frase de valor que la mayoría de la gente sabemos cuánto cuestan las cosas o el precio de las cosas, pero olvidamos el valor de las mismas, ¿no? Confundimos muchas veces esa parte. Es porque sí tiene un precio, pero el valor es un valor que está mucho más profundo, ¿no? Entonces, cuando la gente me dice, oye, es que es muy desgastante tratar de agradar a todo el mundo, le digo, no, es que no, si tú en tu mente traes el foco de estoy tratando de agradar, tu actuar es distinto a cuando en tu mente está quiero aportarle valor, es decir, ¿cómo le aporto valor para que le ayude a sentirse mejor, a trascender, a que su trabajo sea más sencillo? Y justo cuando la gente se empieza a rodear de personas que aportan valor es cuando empiezan a agarrar también el valor que tienes tú. Entonces, ese es el motivo por el que el jefe decide quedarse con 5 y decide despedir a otros 5, ¿no? Ese es el motivo por lo que muchos amigos dicen, oye, me quiero quedar con tu amistad y seguirla conservando, porque trabajamos en algo para poder agregarle valor. Ese es el motivo por el que un nicho de mercado decide quedarse con un producto, un servicio, una empresa, y entonces ves que alguien en una red social publica alguna cosa negativa de iPhone y encuentras a todo el mundo que lo ataca, ¿no? Defendiendo, ¿no? Alguien ataca iPhone, todo el mundo defendiendo. ¿Qué te pasa? Mira que eso. Ese es cuando llegas al punto en donde tienes un nicho que recibió tanto valor o encontró tanto valor en tu producto, tu servicio. Que lo defienden. Que hasta te defiende. Ahí es la lealtad. La lealtad, ¿no? Tal cual. Oye, y fíjate que me parece muy interesante porque tú hablas de 4 cuadrantes. Los que tenemos la oportunidad de dar clases de emprendimiento y que estamos constantemente con emprendedores, me hace mucho sentido y prácticamente podría decir que es un procesito o es un referente, una herramienta o como lo quiera cada quien imaginar, de tener siempre presente en un proceso de emprendimiento o de vida que tú tengas. Hablas de la propuesta, de nicho, de liderazgo y de la erosión. Correcto. Cuéntanos este proceso y ayúdanos a traducirlo para nuestros emprendedores. ¿De qué forma podrían utilizar el ciclo de oración desde estos 4 cuadrantes? Bien, efectivamente, para hacerlo más sencillo, dividí el ciclo en 4 cuadrantes, ¿no? Ese primer cuadrante de la propuesta es todo negocio que nace, todo producto o servicio que se suma a un negocio que ya están dando, porque estás de acuerdo también que puede ser que el negocio esté andando y tú saques un nuevo servicio, un nuevo producto. Entonces, la propuesta tiene que ser una propuesta diferenciadora.
Ese es este primer cuadrante que de alguna forma, si lo traducimos también a la parte profesional, pues cuando entras a trabajar en una empresa, esta propuesta diferenciadora eres tú, ¿verdad? Eres tú mismo. Tu esencia, ¿no? Correcto, es qué traes para aportar, ¿no? Entonces, este primer cuadrante tiene que ver con qué tan diferenciadora es tu propuesta, qué tanta oferta de valor está alrededor de tu propuesta como para poder conquistar un nicho. Entonces, si tu propuesta es lo suficientemente buena, diferenciadora o que le encuentran valor, vas a empezar a conquistar un nicho. Alguien te va a ver, alguien te va a escuchar, ¿no? Y alguien te va a querer probar. Y además dice, oye, mira, me interesa, suena interesante, porque lo estás ofreciendo de una manera distinta, porque le agregaste valor de alguna forma, porque algunas personas me dicen, oye, es que tiene que ser esta propuesta innovadora que no exista. La respuesta es no. Tú puedes ponerte a vender tortillas. Pero de manera diferente, ¿verdad? Correcto. Aún y sabiendo que en la esquina hay otro que vende tortillas, tú puedes empezar a empacar las tortillas de manera diferente, envolverlas con un papel que traiga mensajes para la gente, empezar a vender de 3/4 de kilo en lugar de 1 kilo, empezar a llevar a servicio a domicilio. O cuadradas, ¿no? La tortilla cuadrada. Por ejemplo, ¿no? Como lo hizo algunos de los restaurantes de hamburguesas. Sí, Wendy's, ¿no? El Wendy's, ¿no? Que sacaron la carne cuadrada para diferenciarse. Entonces, a lo que voy con esto es, no tenemos que inventar un nuevo iPhone cada día, sino lo que tenemos que hacer es simplemente pensar, oye, ¿qué propuesta podría poner sobre la mesa que tenga un valor que realmente a la gente le facilite la vida, el camino, el proceso, o le haga sentir mayor seguridad, mayor placer, mayor... O sea, hay tantas cosas que están en la línea del marketing en donde tú sabes muy bien esta pirámide, ¿no? O deberíamos de conocer esta pirámide, qué necesita la gente, ¿no? Entonces, ese primer cuadrante tiene que ver con qué tan buena es tu propuesta. ¿Está bien estructurada? ¿Está bien armada? ¿Realmente aporta valor? Si esto es así, vas a empezar a conquistar un nicho. Y ese es el segundo cuadrante. Es llegar a un grupo de personas que dice, oye, me interesa, realmente esto parece bueno, déjame probarlo, déjame... En ese segundo cuadrante, el tiempo puede ser, digamos, cortito, es porque la gente lo empieza a probar, se empieza a dar cuenta que sí, que le gusta, pero hay muchos que de la propuesta se van a la erosión, es decir, no fue lo suficientemente buena. Interesante. Se murió, ¿no? Se erosionó. Ahora, es donde la mayoría de los emprendimientos ahí mueren, ¿no? Se van para la allá. Propuesta no conecta, no hay empatía, no encontraron un diferenciador y ahí se murieron. Se murieron, es decir, pasaron del cuadrante de propuesta al cuadrante de erosión porque no encontraron cómo conquistar al nicho. Entonces, por eso ayuda mucho, como decías, como guía esta matriz, este cuadrante, porque entonces tú te das cuenta de, oye, es lo suficientemente buena, mi propuesta es diferenciadora, está aportando o agregando valor. Si tú mismo ves que no, pues entonces tendrías que redefinir esta propuesta que estás poniendo sobre la mesa. Ahora, cuando conquistas el nicho, estás en este segundo cuadrante. En ese cuadrante de conquistar el nicho, lo que tienes que hacer es asegurarte de que este nicho empiece a hablar de ti, empiece a decirle a otros, oye, mira, estoy probando esto, tengo esto, me gustó esto, pruébalo tú también. Cuando logras hacer eso, entonces brincas al tercer cuadrante, que es el cuadrante de liderazgo, en donde la gente no solamente aprecia tu propuesta, sino que ahora la defiende, es leal. Tú mencionas ahí que es el estado ideal, ¿no? Llegar al liderazgo. Ajá. Apreciación, lealtad, ¿no? Es correcto, es cuando la gente te aprecia, tiene lealtad, es como el estado ideal. El problema es que hay muchos negocios que llegando a este cuadrante de liderazgo te pierden, ¿no? Entran en la zona de confort. Porque ya conquisté, ya supe cómo, ya llegué, ya estoy generando, y entonces entran en esa zona de confort pensando en que lo que ahorita necesita su cliente lo va a necesitar por siempre. Y ese porque es están en un momento de triunfo, ¿no? De éxito económico, de farándula, ahora que se estila mucho ese tema, y entonces te puede cegar, ¿no? Empiezas a decir, ya encontré la fórmula, ya tengo el producto ganador, ya me está generando ingreso, entonces ya no hay nada más que hacer. Es más, tenemos el típico, no le muevas, ¿no? Sí, es como, oye... Vamos ya, bien, ¿no? Ni le muevas, ¿no? No le piques al avispero, ¿no? Sí. Es el caso Kodak, ¿no? Que creo que es tan tedioso, bueno, se ha mencionado mucho más bien, pero le sucedió, ¿no? Es caso de estudio porque sí. Es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Entre Kodak y Blockbuster se llevan las fanfarrias con este tema, ¿no? De, oye, te sentaste en la zona de confort creyendo que tu modelo y tu servicio iba a aplicar para toda la vida y evidentemente no es así. Y mientras hay algunos modelos que pueden aguantar un ratito, hay otros que son realmente cortos con su tiempo de vida, ¿no? Entonces, tú tienes que estar siempre en la jugada para ver, oye, ¿qué sigue? Estoy aquí.
¿qué necesita mi nicho, mi audiencia, para poder poner una nueva propuesta? Y ese es el secreto para no erosionarnos, Paco. Es decir, cuando estás en el liderazgo, ¿qué le puedo aportar a la gente? Y mira, este secreto lo tenía súper bien, digamos, conocido y no lo habían aplicado por años algunas empresas, pero quizás no lo habían revelado como lo estamos hablando ahorita nosotros. Pero piensa en esto, ¿por qué crees que Microsoft saca una nueva versión de Windows cada año o cada X tiempo? Está buscando qué necesita su audiencia para poderla poner en una nueva versión. Claro. Antes de que alguien llegue con estas nuevas cosas que la gente necesita. Porque crees que iPhone saca un nuevo modelo de celular cada X tiempo. Ellos mismos son capaces de destruir su propio producto para poner sobre la mesa un nuevo producto. Ese nuevo producto trae nuevas funcionalidades que encontraron que la gente necesitaba. Entonces, iPhone dice, antes de que llegue alguna otra marca y le dé a mi nicho esto que necesita y que yo no tengo, ¿no? Yo se lo entrego. Sí, como dice Guarda, de crear, entregar y captar valor, ¿no? Correcto. Una constante captación de valor para seguir creando y seguirte entregando, ¿no? Ese es el caminito del ciclo. Entonces, ¿cómo le sacamos la vuelta a la erosión? No hay otra forma más que cuando estás en el liderazgo, estar pensando qué necesita el cliente, qué necesita el nicho que descubrí, incluso qué necesita un nicho que no he conquistado y que lo puedo conquistar si le sumo, le agrego algo a mi producto o a mi servicio, ¿no? Oye, quizás es una pregunta muy obvia, pero te la quiero hacer. ¿Esto cada vez es más difícil? Entiendo que sí, cada vez es más difícil poderte permanecer o no erosionar en el ciclo o en el cuadrante de liderazgo. Fíjate que por el tema de la tecnología, la transformación, la innovación, todo esto. Avanza tan rápido que le cuesta mucho más trabajo a las empresas, a los negocios, a las personas, a los profesionales, no erosionarse, ¿no? Pero conociendo un poquito acerca de este secreto, de esta información que estamos compartiendo el día de hoy, pues puede facilitar más el camino, porque es, por ejemplo, un profesional. Oye, tú crees que después de que te graduaste ya no es necesario agarrar un libro ni aprender absolutamente nada. Te vas a erosionar. Te vas a erosionar, o sea, no hay una vuelta de hoja más que tarde que temprano vas a erosionarte. Entonces, si tú no sigues aprendiendo, pues claro, cada vez es más difícil porque la tecnología avanza tan rápido, pero si tú estás en la jugada, si tienes esta información, pues entonces es mucho más sencillo decir, oye, tengo que buscar diplomados, cursos, charlas en internet que me puedan sumar y aportar valor, es decir, seguir actualizando y metiendo información en la mochila, pues, porque no hay otra forma. Lo mismo las empresas. Sí, la respuesta es más difícil porque todo está caminando más rápido, sin embargo, quienes están en la jugada, ellos claramente tienen cuáles son, cómo se mueve el juego, como el ejemplo que les acabo de dar de Apple, por ejemplo, ¿sabes quién? Disney es otro buen ejemplo. Sí, el mejor, yo creo. Fíjate en esto, salió Pixar. Pixar era una amenaza interesante para Disney. Disney en el liderazgo. Pixar sacó esta nueva película en donde era como en tercera dimensión y todo. Obviamente Disney sintió Sí, Toy Story, ¿no? Creo que empezó con Toy Story, creo que parece. No sé si fue Toy Story la primera. Creo que fue una versión antes porque Toy Story ya, desde la 1 ya está Disney involucrado con ellos. Okay. Fue una versión antes que no sé si te acuerdas que fue cuando hicieron esta animación en donde por eso sigue entrando la lamparita que en el logotipo de Pixar. Disney en el liderazgo sintió claramente que ahí había una propuesta diferenciadora. Estaban haciendo las cosas distintas a como ellos lo estaban haciendo. No se les ocurrió la idea a ellos. Pero ¿qué hicieron? Ellos estando en el liderazgo, les dijeron, pues te compro. ¿No te interesa venir? Y entonces le agregaron valor a ellos porque de un golpe se fueron a ser parte del que está en el liderazgo y ellos agarraron la propuesta que les permitió permanecer más tiempo en el liderazgo, ¿no? ¿Qué hizo Facebook cuando apareció WhatsApp? Sí, da igual. Oye, esto puede ser una amenaza, puede agarrar mucha fuerza, pues mejor lo agarro. Y la idea diferenciadora la suman quienes están en el liderazgo. Y esto es un ganar-ganar. Sí, igual Corner Shop fue comprado por Uber, ¿no? Mismo caso. Así es. Entonces, hay tantas empresas que han sabido jugar este juego que la respuesta a tu pregunta es, sí es difícil porque todo avanza rápido. Sin embargo, si sabes jugar el juego, puede ser mucho más sencillo de lo que imaginamos. Sí, hay una frase que dice que quien más conozca a su cliente o a su usuario es el que va a ganar el juego, ¿no? Entre más lo conozcas, estás ahí. También hablas mucho de la parte de desaprender, ¿no? Que creo que es un tema que no recuerdo bien, por ahí leí que alguien se propuso desaprender a andar en bicicleta
Y creo que se tardó, no sé, un año, no sé. O sea, imagínate lo interesante es, quiero que se me olvide aprender a andar en bicicleta. Creo que todos tenemos estos aprendizajes que eventualmente hay que ver cómo podemos quitarlos, ¿no? De nuestras costumbres o de nuestras formas de operarlo. Creencias. De nuestras creencias. ¿Por qué hablas del desaprendizaje y cómo abona esto? Fíjate que cuando empecé a desarrollar todo este ciclo y cuando empecé a encontrar que el secreto estaba en aportar, y me di cuenta que muchos de los latinos tenemos información grabada por generaciones que está equivocada. Entonces, Paradigmas, incluso muchos de ellos, ¿no? muchas creencias que nos limitan, muchos paradigmas, mucha información que la damos por hecho porque así nos lo enseñaron los padres, los abuelos y porque así lo hemos visto en la historia, pero que realmente al estar equivocada pues nos limita a que nosotros podamos realmente ser estas personas que estén proponiendo, ¿no? Que sean proactivas, que sean... Entonces, pues tú dices, oye, es que así ha sido siempre. Pues sí, ese es el otro de los grandes problemas, el así ha sido siempre, ¿no? Si, los que somos consultores y llegamos a una empresa y le decimos, oye, mira, tal vez podemos... No, pero es que siempre lo hemos hecho así. Esa es la peor de las respuestas que pueden dar. Sí, sí, pues por eso estamos buscando una nueva forma de hacerlo, cambio, ¿verdad? Un cambio, ¿no? Entonces, hablo de desaprender porque realmente descubrí que yo mismo en mi proceso tuve que desaprender algunas cosas para poder entrar en este juego del aportar y de estar sacando nuevas ideas y nuevas propuestas diferenciadoras. Como ejemplo te puedo poner la productividad, este tema del cual se habla tanto y que ha sido tan apasionante por tanto tiempo, pues los latinos tenemos confundida el término y la definición de la productividad. Creemos que ser productivo es igual a estar ocupado. Sí. Y ese es un grave error. Porque cuando tú crees que el ser productivo es mantenerte ocupado y además queremos justificarnos, es como, ok, para que mi jefe vea que estoy muy ocupado, entonces me quedo el día, la noche y trabajo y le digo que salgo bien tarde y todo. Y creemos que eso es lo que nos va a aplaudir el jefe. Sí. Y el jefe eso aplaude. Sí. Entonces, ¿te fijas cómo está equivocada el término? Sí, sí. Porque si tú fueras realmente un líder que trae la información clara, tú le dirías a tu gente, oye, yo no necesito que estés aquí día y noche, yo quiero que vayas a tu casa y que estés con tu familia, yo lo único que necesito son resultados, trabaja en el tiempo que tienes que trabajar y dame los resultados que me tienes que dar y tan. Entonces, pero no, hay jefes que les gusta la idea de que la gente se quede día y noche, entonces es este concepto equivocado que hemos tenido, el famoso de, oye, no me puedo ir porque no se ha ido mi jefe, ¿verdad? Sí. Hasta que se salga el jefe nos paramos todos y nos vamos porque se puede ver mal. Oye, tu salida es a las 6, ya son las 7:30 u 8. El jefe no tiene nada que hacer y se quedó ahí. ¿Por qué todos se tienen que quedar ahí, no? Entonces, este tipo de información lo traemos desde siempre. Sí. Cuando somos estudiantes. Es cultural. Es cultural. Tú le preguntas a un estudiante de que, ¿cómo está? No, hombre, me desvelé ayer, ¿no? Tuve que estudiar. El que sufre más es el más capaz, casi creo, ¿no? Y nosotros como que decimos, no, hombre, aguantó toda la noche estudiando para el examen, ¿no? O sea, como que le damos el valor a esta parte de, no, él sí es bueno porque él aguanta día y noche estudiando. No, la persona que realmente distribuyó el tiempo y que hizo los ejercicios durante toda una semana y se fue a dormir temprano para estar fresco al día siguiente en el examen, esa es una persona más productiva que el que estuvo día y noche tratando de aprender algo y al día siguiente ir en vivo a presentar un examen. ¿Me sigues? Sí. Es decir, esta información, y mira, que lo estoy diciendo y estoy seguro que muchas de las personas están diciendo, oye, sí, pues que así es, siempre se ha hecho así. Bueno, esa es la información que tenemos que desaprender, porque confundir el estar ocupado con el ser productivo ha sido una de las cosas que más nos ha causado problema en Latinoamérica. Como ese, hay muchos ejemplos. El agregar valor, que es otro de los temas que desarrollo por ahí en el libro, ¿no? Es otro de los temas que tenemos que desaprender. La gente cree que agregar valor es dar un regalito. Y no es así. Agregar valor es realmente tu propuesta, vestirla con algo que le aporte a la otra persona. Entonces la gente cuando tú le hablas de agrégale valor a esto, ellos piensan que es como, ok, cuando venga el comensal al restaurante, cuando se vaya, regálale una mentita, ¿no? Es como, ahí está, ya le agregué un valor. No. O sea, agregar valor es todo el proceso desde que un comensal entra al restaurante para ver cómo le puedes hacer la vida mucho mejor, eso es agregar valor, no es darle una mentita al final y todo el proceso equivocado, ¿no? Por mencionar algo. Entonces, ahí es donde me centro en desaprender. Y es difícil, por supuesto que es muy difícil,
Pero si no lo reflexionamos, pues entonces siempre viviremos pues como en la definición equivocada, ¿no? Entonces al menos reflexionarlo puede ayudar. Oye, Pedro, y para ir también ya un poco hacia el cierre de nuestro podcast, ¿qué consejo le puedes dar a nuestros emprendedores? Digo, lo hemos visto, la pandemia, pues a muchos obviamente les afectó o nos afectó. Vemos cómo cada vez más la competitividad es más sólida, es más fuerte. También hemos visto cómo el emprendimiento de alguna manera, podemos decirlo así, está de moda. O sea, podemos poner una etiqueta, cosa que es buena, ¿no? Pero también a veces para los que estamos en este tema es difícil ver cómo manejarlo porque y luego hay una percepción que todos tienen que emprender y todos tienen que ser súper exitosos. Y a veces eso motiva y desmotiva a la vez, ¿no? El que es que lo intenté y fracasé, yo pensé que era más fácil porque vi muchos casos de éxito en la tele o en las redes sociales. Entonces hay también una combinación de muchas cosas que eso a veces puede ser una barrera o una desmotivación o una motivación extrema que luego ya no saben cómo controlar, etcétera, ¿no? ¿Qué comentario o qué herramienta, qué consejo le puedes dar a nuestros emprendedores? Una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Aquellos que están empezando o que quieren empezar para que, busquen brincar estas barreras o que se preocupen menos o que se preocupen más. No sé, dinos algo en tu experiencia. Fíjate, primero me recordaste algo, antes de contestar tu pregunta, me recordaste algo que es importante y que tenemos que decir también de esta parte del cuadrante. Hay mucha gente, porque hablas como del que tiene éxito y el que no, y mucha gente de repente me pregunta, oye, cuando ya te erosionaste, ¿ya no hay posibilidad de volver a empezar? Y la respuesta es sí, sí hay. Evidentemente, si un negocio no funcionó, si tu idea no funcionó, si el producto no funcionó, si te reajustaron de una empresa, evidentemente puedes volver a empezar. Obvio que una vez estando erosionado, si tú vuelves a hacer una propuesta diferenciadora, pues tu impulso es distinto. Es decir, no es lo mismo venir de estar en el liderazgo cuando tienes la lealtad, cuando tienes que venir de la erosión en donde tienes la indiferencia del mercado, del nicho, de la gente, la confianza. Entonces, ¿se puede? Por supuesto que se puede. Pero traes aprendizaje, ¿no? Correcto. Cada ciclo, cada vuelta, cada vez que te equivocaste, pues vale la pena porque aprendiste algo. Ahora vuelves a empezar, pero aprendes desde la experiencia y el aprendizaje. El error más grave es irte a la erosión sabiendo que estás cayendo en la erosión y no hacer nada, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza a tomar forma este ciclo y esta idea de decir, oye, cuando estoy en el liderazgo, ¿qué puedo estar haciendo para poner nuevas propuestas? Pero solamente quería hacer el énfasis en esta parte que, oye, te erosionaste, puedes volver a empezar, evidentemente. Te va a buscar otra propuesta. Buscas otra propuesta diferenciadora, puede ser que sea más difícil porque estás con el impulso que viene pues casi en cero, ¿verdad? Porque estás en la erosión, que cuando estás en el liderazgo, porque estás de acuerdo que cuando alguien que está en el liderazgo saca una nueva propuesta, pues tiene mucho más facilidad de que el nicho diga, déjame la pruebo. Pues es marca ya, confianza, certeza. Así es, entonces el impulso es muy distinto poner una propuesta nueva, aun y que la propuesta no sea exitosa, pero es mucho mejor cuando viene del liderazgo. Así es que prueba, y si estando en el liderazgo prueba alguna propuesta, no funcionará, no te preocupes, pero puede funcionar alguna, y cuando estás en el liderazgo es mucho más sencillo que camine esta nueva propuesta. Y respecto a la pregunta que me dices, pues digo, todos los que hemos emprendido de alguna manera, siempre ha sido como, oye, la respuesta a todo es emprender. Yo tengo una opinión y es una opinión como muy, muy personal y no sé si la compartas, pero la respuesta evidentemente es no. Hay gente que puede aportar mucho siendo colaborador de una empresa y trabajando, aportando y creciendo. Incluso hay personas que llegan a puestos de jefatura, directivos y que de alguna forma siendo colaboradores de empresas aportan mucho valor y porque ellos necesitan un respaldo de una organización para poder caminar, porque no todos trabajamos de la misma manera. Ser emprendedor pues requiere de mucha autodisciplina, ¿no? Y requiere también de vivir estas altas y bajas y de mucha resiliencia, de mucho como piel gruesa, ¿no? Le llaman algunos, ¿no? La piel gruesa o la propia automotivación, que es tan difícil. O sea, porque la mayoría de la gente asiste a los lugares en donde hay una persona que habla y motiva porque quieren inflarse como un globo, aunque luego pasen los días y te empieces a desinflar, ¿verdad? Entonces, cuando encuentras la manera de empezar a automotivarte, pues cambia la estructura, pero no todo el mundo puede hacerlo. Entonces, necesitas esta piel gruesa, necesitas esta disciplina de saberte automotivar.
necesitas ser muy bien administrado, necesitas tener como ciertas cualidades que no todo el mundo las tiene y que quizás no es que sea bueno o es que sea malo, es que los otros tienen otras habilidades, otras inteligencias que empatan mucho mejor con un grupo, un equipo de trabajo, con una organización, con una estructura, con lineamientos, y está bien. Es decir, de eso se trata la vida. Si todo el mundo fuéramos emprendedores sería esto muy complicado. ¿Quién te va a ayudar a desarrollar tu idea o tu sueño, ¿no? Entonces, una vez un amigo me dijo, para ti fue muy sencillo porque te aventaste a la alberca sabiendo nadar, pero para los que no sabemos nadar es difícil aventarnos a la alberca. Entonces yo me quedé pensando y le dije, bueno, ¿quién te dijo que sabía nadar? Es decir, ¿por qué asumes que sabía nadar? El hecho de que haya resultado no es que yo supiera nadar, es que también pataleé en la alberca y también encontré muchos desafíos en el camino, pero si tú no sabes la manera de cómo patalear o de cómo encontrar el poder flotar, pues te vas a hundir, como le pasa a muchos, ¿no? Entonces, yo creo que la gente debe hacer como una buena introspección y decir, oye, traigo como la madera para poder emprender, o incluso decir, voy a emprender para probar y si veo que esto no es lo mío, pues bien, salgo y voy para algún otro lado. Pero tú ya reconoces y sabes que si no funcionó, pues es parte del proceso que quieres tú mismo como experimentar, ¿no? La experiencia, lo que te podría decir es, no es para todos. Los que sí pueden decidir emprender para ver qué tal les va, para ver si se sienten a gusto, si se sienten cómodos, y los que ya están emprendiendo, los que sí encontraron, por ejemplo, este camino, quizás ahí la recomendación sería, no entres en esta zona cómoda. Cuídate de la comodidad, porque cuando no hay cambio, no hay innovación. Si no hay innovación, realmente no hay progreso, y cuando no progresas, pues evidentemente te vas a erosionar, ¿no? Sí. Entonces, estás ahí, ya emprendiste, en el momento en el que estés, en el cuadrante en el que estés, trata de llegar a conquistar el nicho al grado de que sean leales para ti, y cuando estés ahí, entonces piensa en qué otra cosa le puedes aportar para que sigan creyendo en ti y sigan confiando en ti. No te sientes en la comodidad porque te puedes erosionar. Oye, pero dos preguntas más para todavía hacer un zoom in al tema de los dos cuadrantes. ¿Tu mayor aprendizaje en tu mejor momento de liderazgo y tu mayor aprendizaje en tu mayor momento de erosión? Si es que ya lo tuviste, claro, o igual y no sé, pero ¿cuál ha claro. sido en esos dos sí, momentos? Por supuesto, todos los que hemos emprendido y los que además estamos como tratando de diversificar el emprendimiento, pues nos hemos topado y hemos erosionado y hemos cometido errores, ¿no? Y yo he cometido errores en el camino y de estos errores se aprende, pero por supuesto, tal cual lo dijiste, pues empiezo de nuevo con mayor aprendizaje y trato de no volver a cometer el error, ¿verdad? Que ese sería como lo peor. Ahí sí, no es error, ya es... ya le tendríamos que llamar de otra manera. Bueno, mi mayor aprendizaje en el liderazgo fue el poder lograr hacer esta reflexión que de alguna manera vertí en el libro, ¿no? Estando en el liderazgo me di cuenta que lo que tenía que hacer es estar pensando en qué otra cosa necesita la gente que está trabajando conmigo, qué otra cosa necesitan mis clientes, para poder poner nuevas propuestas y que esto me ayudara a permanecer durante más tiempo. Generar más impulso, tú lo hablas ahí en el libro, ¿no? De la palabra correcto, impulso. Es el impulso, ¿no? Es que cuando estás en esto, cuando estás en el liderazgo, hay un punto por ahí que describo también en el libro que es el momentum, ¿no? Estar en momentum tiene que ver con el impulso, ¿no? Cuando traes ya el impulso, es mucho más sencillo que la gente cree en ti, que la gente confíe en ti, que confíe en estas nuevas propuestas. Y yo creo que ese ha sido mi mayor aprendizaje estando en el liderazgo. Lo descubrí a tiempo, llevo 20 y tantos años en el negocio y te podría decir que al día de hoy tengo clientes que tienen 20 y tantos años conmigo, es decir, son clientes... Lealtad, ¿no? ¿Y por qué? Porque siempre han encontrado esta respuesta de qué necesitas y por ahí nos vamos y armar. Y no es que esté trabajando en cómo agradarles, sino que estoy trabajando en cómo aportarles valor. Y al momento de que ellos reconocen el valor, pues me toman valor. Y es por eso que sigo siendo un proveedor de ellos, ¿no? Entonces quizás ese sería el mayor aprendizaje, que me resultó tan interesante que lo convertí en una conferencia. Y esa conferencia fue tan impactante que me invitaron a escribir el libro. La de TED. Pues fíjate, bueno, tengo estas dos TEDx, pero en la primera hablo de productividad, en la segunda hablo de talentos y pasiones. Esta conferencia del ciclo de la erosión era una conferencia que yo daba en privado, lo daba para algunas empresas, ¿no? Entonces la editorial, cuando vio la charla de TEDx, fue que me buscó
pero cuando le compartí el tema del ciclo de la erosión me dijo, oye, ese es el tema que tenemos que publicar, ¿no? Okay. Y yo veía en las conferencias cuando le hablaba a los empresarios de este tema como al final se quedaban como diciendo... Una conexión. No sé si llorar o reír, ¿no? Con toda la información que me diste, porque en verdad pues me pusiste como en una de dos, o me desnudaste respecto a la parte de los errores que estoy cometiendo, o me validaste que estoy haciendo algunas cosas correctas y que estoy en el camino, ¿no? Entonces, ese es el mayor aprendizaje. Por el lado de la erosión, he cometido muchos errores, pero de contarte alguno, te cuento uno así como muy rápido. Vi de repente un emprendimiento que se hizo en Estados Unidos. Yo estaba en mi casa viendo CNN, las noticias, y de repente vi que salió por ahí una niña que había hecho un juego de matemáticas. Okay. Se llamaba Mathmania el juego, no sé si todavía existe, fíjate, pero me pareció súper interesante porque lo que invitó, lo que hacía esta niña era invitar de alguna manera a que pues, los niños aprendieran jugando las matemáticas, y a mí me pareció muy interesante y la empecé a buscar, la encontré, ya existía en aquel entonces el mail, entonces ya, para aquel momento ya, y entonces le mandé un correo electrónico a la mamá diciéndole, oye, me interesa el juego y todo, nos pusimos en comunicación. Me mandaron los juegos, todos eran cartas con números, lo único que tenía que traducir era el instructivo. Entonces, pues fue bien sencillo, se lo traduje y le dije, pues por una parte lo imprimes en inglés y del otro lado lo imprimes en español, te va a ayudar para el mercado latino en Estados Unidos y a mí me ayuda para traerlo para toda Latinoamérica. Oye, mándame unos ciertos cantidad de juegos para empezar a probar cómo está el mercado. Me los mandó, los acomodé en colegios y en escuelas, les pareció súper interesante el juego porque en verdad ayudaba y era como si los niños estuvieran divirtiéndose, jugando y aprendían a sumar, restar y todo esto. Okay. Pero bueno, en mi segundo pedido para ella, le dije, pues ya, mándame, de cuenta, 1000 juegos, ¿no? Porque el primer pedido era de 100 juegos, ¿no? Mándame 1000 porque ya los voy a empezar a colocar, ya vi, ya probé, ya. Pues me los mandó, llegó a la aduana y me hablan de la aduana para decirme, oye, Pedro, tienes que pagar 300% de arancel de impuestos para pasar los juegos. Y yo, ¿por qué? Dijo, pues es que los juegos están hechos en China. Y yo veo los juegos que me habían mandado primero y decía Made in USA, ¿no? Yo dije, ¿están hechos en Estados Unidos? Dijo, no, aquí dice Made in China. Entonces, como son chinos, pues tienes que pagar un arancel en aquel entonces era un 300%, que me dejaba fuera del mercado, sí, claro, totalmente, ¿no? Entonces, cuando le hablo a la persona de Estados Unidos para decirle, oye, ¿qué pasó? Me dijo, pues es que, pues así como tú, empecé a crecer y pues luego me hicieron la propuesta de por qué no hacer el juego en China y lo empecé a hacer en China. Me hubieras dicho, Liz. Me hubieras dicho y yo hubiera preguntado. Fue una combinación de cosas que, bueno, al día de hoy todavía lamento esa pérdida. Porque obviamente tronó, ¿verdad? Obviamente yo le dije a los de la aduana, quédate con ellos. Es decir, si ya había perdido dinero, no iba a perder 350% adicional. Es decir, sí, me iba a dejar fuera de mercado, el producto se quedó en la aduana, el dinero yo ya lo había pagado, el costo del producto como tal, pues lo perdí. Pero no quería perder más, es decir, no tenía que meter la mano. Pero fue un aprendizaje que hasta el día de hoy me sigue doliendo. Es más, quiero ir a la aduana a ver si todavía están ahí los jueguitos, ¿no? Me sigue doliendo porque digo, o sea, qué error tan grande el no ver todos los frentes, sí, y poder estar seguro de todo. Pero es el aprendizaje, ¿no? Sí. Evidentemente, después de ese incidente, pues ya te imaginarás que cualquier cosa que importaba, lo primero que hacía era preguntar, oye, ¿dónde está hecho? Porque, o sea, todo lo que no había averiguado en el proyecto anterior, pues lo empezaba a averiguar. Entonces, yo creo que ahí, en ese momento sentí que ese negocio, ese proyecto, estaba erosionando y se murió y se erosionó evidentemente. Y como les dije desde el principio, recorremos ciclos de manera simultánea y quizás mientras mi negocio de Grupo Percepciones seguía en el liderazgo, pues este otro intento, esta otra propuesta diferenciadora se erosionó y aprendí de ella, claro que aprendí. Eso es muy interesante. La metodología Lean Startup habla de los problemas obvios, ¿no? Que a veces visualizamos problemas que creemos que son obvios, pero en realidad no. Y pone un ejemplo ahí de Philly quiere pedir un taxi, ¿no? Y tú dices, pues el problema obvio es que no tiene cómo trasladarse. Pero ya en la ruta de eso encuentras que, pues a lo mejor Philly no tiene el teléfono para encontrar un taxi, a lo mejor Philly no trae tarjeta de crédito si es que el taxi que va a pedir se la va a pedir, o a lo mejor Philly no trae el dinero suficiente y si trae taxímetro no le va a alcanzar. Philly se tiene que quedar en el sol o en la lluvia esperando que el taxi llegue, y luego si el taxi no llega, o sea, ya son muchos problemas y a veces nos enfocamos en el problema obvio. Fue lo que te pasó a ti, ¿no? El problema obvio era,
no, pues lo cruzo y pago y se acabó, ¿verdad? Pero había más problemas que a veces la obviedad, yo le digo mucho aquí al equipo, no hay que obviar, nos lleva a no ver esos errores. Terminas pues, asumiendo, ¿no? Asumes. No, hombre, no. Y como dicen, la suposición es el origen del fracaso, ¿no? Correcto. Muy bien, Pedro, pues, ¿dónde te podemos localizar? Platícanos tus redes sociales para que los emprendedores te sigan. Yo te sigo en LinkedIn, síganlo, la verdad. Genera mucho valor ahí. Muchas gracias. Muchas reflexiones muy padres, la verdad que están padrísimas. Te invita a pensar, a compartir. Entonces, compártenos tus redes sociales para que más te puedan escuchar y ver. Muchas gracias. La red social en donde estoy un poco más al pendiente y mucho más activo es LinkedIn. Definitivamente esa es la red que tengo como por default. Sin embargo, también estoy por ahí como en Instagram, en Facebook, ¿no? En LinkedIn me encuentran como @PedroEloyRDZ. Instagram también es @PedroEloyRDZ. Y Facebook es Pedro Eloy Consultor, ¿no? Okay. Y bueno, esas son las redes, pero LinkedIn es como la oficial, en donde todos los días estoy por ahí como interactuando con la gente, con la comunidad, y por ahí Tienes nos podemos una gran ver. comunidad. Yo me sorprendo que subes un videíto, una frase y ¡boom! Ahora sí que toda tu audiencia ahí sale a comentar. Fíjate que se empezó a generar como exactamente el ciclo, ¿no? El ciclo, o sea, ¿no? es decir, cuando una nueva propuesta que luego conquistó un nicho y que ahora tenemos un nicho con lealtad, ¿no? Y que a veces haces una publicación y que a alguien no le parece y salen incluso la gente hasta defendiendo, ¿no? Que la verdad es casi no tocó algunos temas que puedan ser así como temas que puedan generar como controversia, pero sí, esta comunidad pues es comunidad, cuando empiezas a hablar de manera genuina y te empiezas a conectar, digamos, realmente desde el corazón, pues la gente lo siente, ¿no? Y empieza como a conectar y eso fue lo que pasó realmente ahí en LinkedIn, y yo feliz de que esté por ahí la comunidad, porque es una forma de transmitir estas reflexiones que dices, esta información de valor, y que está muy alineado con mi propósito de vida del cual hablamos en un principio, ¿verdad? Pues la verdad te queremos agradecer mucho, Pedro. Como les dije al principio, vamos a publicar ahorita al final del podcast las reglas, ¿no? Para que se puedan ganar alguno de los libros que nos estás amablemente compartiendo, regalando. Yo la verdad me encantó, lo vuelvo a repetir, lo dije al inicio. Pues aquí te lo dediqué y todo. Dedicaste, cosa que agradezco muchísimo. Y créanme a todos los emprendedores que este ciclo es increíble, pero te da una visión muy, muy aterrizable y cómo puedes empezar y cómo mantenerte. Se me hace muy interesante. Yo que doy clases de emprendimiento y que conocemos muchas metodologías, modelos y herramientas, este modelo es bastante entendible, empático y muy funcional, y que abre los ojos bastante. Así que, pues la verdad es que felicidades por este libro. Gracias. Cuando lo lees, eres tú. O sea, lo estás viendo, lo estás leyendo, pues, y dices, este es Pedro, ¿no? O sea, al momento de la forma como lo redactas, como lo dices, ¿no? Y pues la verdad es que es un orgullo para la Universidad Autónoma de Nuevo León que un egresado como tú, de Gracias. nuestra Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, pues esté generando mucho valor, esté siendo un referente en tema de emprendimiento, Gracias. un referente en el tema de la productividad, la experiencia, la calidad, el servicio al cliente con tu empresa. Y eso la verdad es que nos motiva a muchos, y estoy seguro que motivará a las nuevas generaciones a seguir tus pasos. Gracias. Te conozco, sé que es una persona muy humilde, ¿no? Una persona muy empática, de familia, ¿no? Que tienes una familia muy bonita, porque me has compartido historias personales, y eso también es congruencia. Es congruencia que lo que busques en una empresa lo compartes en tu vida. Y eso, pues yo creo que hoy en día se ocupa mucho, crear valor en las personas, la formación humana, y que desgraciadamente a veces se nos olvida esa parte también. La ética, el compromiso, ¿no? Los valores, el tema de que realmente la familia es lo que nos va a sacar adelante. Entonces, Gracias, yo lo Paco. veo en ti, lo compartes, lo dices por acá, y bueno, pues por todos lados lo leemos. Así que, Pedro, bien agradecidos que nos acompañes. Te consideramos un embajador del emprendimiento universitario. Gracias. Y te agradecemos que siempre estés impulsando los emprendimientos que se hacen aquí en la institución, y que sigas esa marca de la UANL pues por todos lados. Así que muchas gracias, Pedro. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un placer, y por supuesto, a donde voy pongo en alto la universidad y también la facultad. Excelente, pues te agradecemos bastante. Y bueno, pues saludos a todos nuestros emprendedores y sigan al pie del cañón con nuestro podcast. Muchas gracias, Claro Pedro. que sí, cuídense.